Hola, somos Yu y Patti. Juntas hacemos Entre Carajillos y Chascarrillos, un podcast con buena onda en donde compartimos experiencias, reflexiones y profundizamos en algunos temas de la vida, siempre procurando algo de diversión. Te damos la bienvenida a esta que gracias a ti es la 4ª temporada. Hola, nos da un gusto como siempre enorme saludarlos a todos y les agradecemos como siempre que nos dediquen un ratito de su tiempo para poder estar con nosotros escuchando este podcast. Y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante, pero que la mayoría de las personas solemos no darle la importancia que tiene, porque creo que hay mucho desconocimiento alrededor de esto y es por ello que muchas veces suceden situaciones en nuestra vida y no entendemos el por qué y nunca consideramos echarnos un clavado a nuestro árbol genealógico. Así que de eso hablaremos el día de hoy, de la importancia y de la influencia que tiene el árbol genealógico en nuestras vidas. Y me da muchísimo gusto saludarte, Yu, ¿cómo estás? Y fíjate que no sé si te acuerdas cuando estábamos haciendo como la planeación de los temas y yo la verdad no estaba como tan conectada con esta parte porque hay una parte de mi árbol que yo no conozco, o sea que no, pues sí, o sea que ni siquiera sé nombres, personas, ¿no? Personajes y así, no lo sé. Sin embargo, como que a partir de muchos sucesos que han venido aconteciendo en mi vida, propuse este tema y justamente fue por una historia que yo te envié, que quisiera compartirlo porque creo que es muy bonita, donde decía justamente eso, que cuando empezamos como a sanar un miembro, pues todo se sana. Y entonces como que fue una parte muy crucial de entender que todos, o sea, todos somos uno. O sea, como sabes, como es una frase que yo siempre digo, pero que no lo había como, o sea, yo lo veía más hacia el universo, ¿sabes? O sea, más hacia mi amigo, hacia el cosmos, pero nunca lo había hecho como de manera, digamos, terrenal con mi propia familia. Entonces, si me lo permites, quisiera compartirlo porque creo que está súper bonita. Cuando tu abuela estaba embarazada de tu madre formó sus propios ovocitos durante su gestación y hoy uno de ellos eres tú. Eso significa que antes que tú nacieras, tú, tu madre y tu abuela materna eran una, al mismo tiempo en un mismo cuerpo. Si tu madre heredó el dolor emocional de tu abuela, en tus manos está el poder de sanarlo. Es un reel de una terapeuta que te compartí y cuando a mí me llegó de esos días que yo siempre digo que te chupa la bruja, ¿no? Que te quedas así. Así, ahora sí, tú dices, ay, ya no es ejercicio. Bueno, en uno de esos días me llegó como que el mensaje. Y fue muy bonito porque esta parte donde dice que en un cuerpo estuvimos las tres, se me hace mágico. A nivel genético, entenderlo es como, ¿sabes? Como la magia de la vida y hasta se me está haciendo un nudo en la garganta porque creo que a veces no nos damos cuenta lo mágico que es la vida respecto a, sin que mi abuela me conociera, mi madre y ella estaban unidas y yo estaba unida con ella. Entonces se me hizo como muy mágico y siento que es, como bien lo dijiste, que es muy importante conocer de dónde venimos, aunque a lo mejor no tengamos nombres y empezar a entender que hay historias que no nos pertenecen y otras que ¿no? Como cuando te dicen, ah, tienen los mismos ojos o los mismos rasgos y a lo mejor tú ni siquiera conociste a tu abuelito, e ir quitando esas cosas que no son nuestras y aceptar que las que sí y también pues ser parte de la sanación de todos. Sí, Yu, eso que acabas de compartir es maravilloso. Yo me he cruzado con eso a lo largo de estos últimos años que ya he estado más metida a profundidad en temas holísticos y en terapias alternativas. Hay varios libros donde lo he leído e incluso hay una parte en mi taller del poder del subconsciente donde hablo de esto porque a veces no nos damos cuenta la influencia que todo esto tiene en nuestra vida y que como tú bien
lo expresaste en esta lectura que nos acabas de compartir y que, de nuevo, a pesar de que no es la primera vez que yo la escucho o la leo o tengo contacto con esta información, mientras te escuchaba, todo mi cuerpo estaba con la piel de gallina, ¿no? Y es maravilloso porque en el caso de los hombres eso no sucede. En el caso de los hombres, los espermatozoides no se desarrollan hasta tiempo después, ya en la vida, durante la vida de la persona. Pero en el caso de nosotros eso tiene muchísimo impacto. Ahora, eso no quiere decir que en el caso de los hombres no se hereden traumas, no se hereden dolores, incluso se hereden emociones que luego por ahí tenemos atrapadas en el cuerpo y que ni siquiera sabemos que están por ahí. Pero en el caso del linaje femenino es como, es como más profundo el impacto que tiene, porque desde que tu mamá estaba en el vientre de tu abuela, ya estaba, en algún momento empezó a tener la formación de estos óvulos y como compartías, uno de esos eras tú, uno de esos era you. Entonces, lo que el ADN trae no es solo carga genética del color de ojos, del color de cabello, de rasgos físicos, etcétera, sino que sí traemos mucha emocionalidad y muchos temas sin resolver a cuestas que la mayoría de las veces, como yo mencionaba al inicio del episodio, ni siquiera nos enteramos por qué están ahí o por qué no sucede o por qué tenemos este dolor constante sobre alguna situación que ni siquiera entendemos por qué está ahí o por qué repetimos patrones de abandono o de insuficiencia, de este no sentirte capaz, etcétera, ¿no? Y vas por la vida esforzándote de una manera desgastante al grado de que nos deja exhaustos el esfuerzo por dejar de repetir estas situaciones y no podemos y cada vez nos agotamos más. Y cuando descubrimos de dónde viene y hacemos algún ejercicio, alguna terapia, alguna meditación, lo que se nos vaya presentando en el camino para contribuir a la sanación de esta herida, de este trauma, de este dolor, etcétera, estás contribuyendo de una manera mágica, como tú lo dijiste, también a tus ancestros. O sea, también en ellos se sana, también en ellos se libera. La parte que a mí me impresiona muchísimo es que incluso cortas este seguir heredando generación tras generación tras generación hasta el infinito. Una vez que lo sanas, también lo sanas hacia abajo. También se deja de heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones que vengan después de ellos. Entonces, me parece maravilloso, me parece como tú lo expresas, mágico, y creo que hay mucha ignorancia alrededor del tema. Creo que desconocemos el impacto que tiene el árbol genealógico porque erróneamente tenemos la creencia muy limitante de que si una persona ya no está o ya se murió, pues cómo va a sanar o cómo me va a seguir impactando en mi vida. Pero además de eso, es impactante que una vez que tú lo sanas, también lo sanas hacia abajo, porque rompes con este cordón hereditario que sigue pasándolo generación tras generación tras generación. Yo a veces he trabajado emociones atrapadas de hasta 35 generaciones atrás. Y cuando tú tomas esta responsabilidad de sanarlo, además de contribuir hacia atrás, lo sanas en las generaciones que aún no han llegado, en tus hijos, en tus nietos y en todas las generaciones que vengan
después, a partir de ellos, ¿no? Entonces, eso me parece maravilloso y me parece mágico, como ya lo dijiste tú. Y el tema aquí, Yu, que creo que es lo más importante que debemos de resaltar, es que muchas veces tenemos esta creencia que desde mi punto de vista es una creencia sumamente limitante, que un antepasado, un ancestro que ya no está, no puede influir en nosotros o no puede estar de alguna manera involucrado en nuestras vidas o en los dolores que estamos sintiendo, porque ya no está. Y desde ahí muchas veces no encontramos la solución porque es algo que no tomamos en cuenta, porque no lo sabemos, porque no nos han enseñado la importancia que tiene todo esto y que efectivamente esas heridas, esos traumas sin resolver, esos dolores, no son nuestros. Y mientras no vayamos a ellos, a sanarlos y a resolverlos, los vamos a contribuir a seguirlos arrastrando por generaciones. Me parece que es muy importante que las personas conozcan sobre el tema porque es una línea por la que tal vez sí puedan encontrar algo diferente o puedan cambiar determinadas cosas a partir de que lo sanen o se resuelvan. Se me viene mucho una imagen cuando yo no entendía mucho de este tema y empecé a hacer una meditación con una muy buena amiga y ella me decía justo que ahí entendí muchas cosas, que ahí fue como el primer, digamos, cuando abrí la ventana a esto, porque no era algo que quisiera entender por el dolor que significaba, pero que cuando hicimos la meditación ella me acompañó justamente como para saber de dónde venían ciertas cosas que a mí me pasaban y que yo no entendía, incluso creo que a ti en algún momento te lo dije, es que yo a veces siento una tristeza que no siento que sea mi tristeza, ¿no? O sea, como, ¿sabes? Yo me suelo caracterizar porque siempre trato de, a pesar de estar como estar en un momento como en muy catastrófico, reírme, ¿no? O sea, es como, a veces yo misma digo, híjole, no, creo que hoy sí me pasé, ¿no? Porque, sí, o sea, no, pero lo hago conmigo, no con los demás, porque sé que hay mucha gente muy sensible a esos temas. Pero cuando hice esta meditación con ella, que fue como una manera de entender como mi parte femenina, ¿no? Recuerdo que cuando yo cerré los ojos y la meditación era entrar literal al vientre de todas mis generaciones, yo empecé a sentir muchas cosas que no, que reconocí, ¿sabes? O sea, en esos momentos que yo decía, es que esta tristeza no es mía, la reconocí en mi bisabuela, cuando reconocí como una sensación de un dolor muy fuerte, lo reconocí en mi tatarabuela. Y sí sentí literal, Patti, cómo yo me iba introduciendo a, pues sí, como al vientre de cada una de ellas, ¿sabes? Y empecé a sentir no solo lo que ellas sentían, sino lo que sucedía alrededor de ellas. Cuando yo terminé la meditación, que hubo un momento muy padre dentro de ella, porque ellas hicieron un círculo conmigo, yo siendo ya una bebé, ¿no? Y me dieron como todo ese amor. Cuando yo desperté, bueno, más bien cuando volví a conectar otra vez con el aquí, yo sentí una sensación, ¿sabes? Como esto cuando estás cargando mucho y vienes de un viaje así con un montón de maletas así. Sentí como, ¿sabes? O sea, como literal algo se hubiera caído de mí. Y a partir de ahí empecé como a reconocer mi parte femenina. Por ejemplo, a mí me encanta mucho ser mujer, pero siempre había como esta cuestión de que es que las mujeres sufren mucho por su condición de ser mujer, ¿sabes? Y, y era algo que estuvo marcado durante mucho tiempo en mi vida. Y cuando yo salí de esa sesión, hubo como un cambio radical. O sea, entendí no solamente el dolor de todas esas mujeres, sino también entendí mi dolor. Pero lo que fue muy gratificante para mí
es esa respuesta que estaba buscando de saber de dónde chingados viene tan esto, ¿sabes? Porque yo sabía que no era Claro. mío, o sea, yo sabía que sí, o sea, sí me deprimo, ¿no? Pero no, no, o sea, no, esta tristeza ya iba más allá de algo que yo pudiera reconocer y abrazar y decir, lo voy a sanar. Era profunda además, o Sí. sea, era una tristeza profunda. Ujú. Entonces, cuando de repente me doy cuenta de eso y como te lo dije, o sea, yo no conozco esta parte de mi familia, fue como darle rostro a lo que sentía, ir viéndome en ellas, pero también reconociendo que no soy ella, ¿sabes? O sea, que soy parte de ese, pues de ese linaje maravilloso, pero que ese dolor no es mío, ¿no? O sea, y que por lo tanto yo no lo debo de cargar. Y yo creo que fue el momento que de mayor conciencia que he tenido porque a veces creo que subconscientemente tenemos ideas concebidas o dolores concebidos o tratos con la vida o con los seres humanos que no son nuestros, ¿no? O sea, que a lo mejor lo hacemos y esto lo he trabajado muchísimo por pertenecer a un clan, ¿no? O sea, desdibujarte, dejar de ser tú para pertenecer. Y de repente cuando te das cuenta que ya eres, ¿no? Y que esta mujercita que soy ahora es un cúmulo de todas sus historias, pero que ahora estoy formando mi historia, creo que, no creo, sino considero que es la mejor manera de honrarla a cada una de ellas y también de decirles muchas gracias porque me enseñaron, no físicamente, sino a lo mejor en un nivel de conexión diferente, que puedo relacionarme conmigo y con el amor de otra manera. Yo me considero muy rebelde respecto a muchas cosas. No, o sea, siempre he tratado de transgredir muchas ideas e ideologías en mi entorno. Y yo no sabía por qué. O sea, y esto me ha llevado como a, pues sí, como a esto que te dicen mucho la oveja negra, o sabes, de tu familia, o sea, la que no, o sea, la que le caga ir a reuniones cuando no se siente a gusto y que lo dice abiertamente, ¿no? O sea, no voy porque me caga, ¿no? O sea, entonces, o sea, puede ser muy fuerte, pero creo que es más sincero a sentarte en una mesa donde, vamos, o sea, no es que las personas que estén alrededor mío sean malas o buenas, porque eso es un clasificar, sino más bien decir lo que ustedes Juzgar. juzgar, ustedes lo que piensan como familia, no, no, yo siento que hay más allá, ¿no? Y he sido siempre así y ahora entiendo por qué soy así, ¿no? O sea, porque sí, o sea, inconscientemente sí era algo que me pesaba mucho porque decía, es que yo quiero pertenecer a ellos, pero no así. Y de repente yo sé que para gran parte de mi clan ha sido muy complicado entender esta parte mía, porque voy contracorriente, o sea, y en muchas cosas. Sí, yo creo que, y muchas veces es una forma, o sea, estas ganas tuyas de hablar, esta forma de incluso estudiar una carrera de comunicación para expresar, para saber que tenemos que decir lo que nos duele y no quedarnos calladas o callados, es una parte de ayudar a sanar, a decir, porque a lo mejor en esas generaciones hubo mucho dolor que se quedó guardado, muchas cosas que no se pudieron expresar, que se tuvieron que aguantar, callar, dolor que se llevaron a la tumba tal vez y que no lo pudieron gritar por alguna razón, porque alguien más las cayó, porque no hubiera sido bien visto que callaran, perdón, no hubiera sido bien visto que hablaran, que expresaran, que se rebelaran como tú lo haces, ¿no? Y ahora que tú has empezado a sanar esto y a descubrir y a entender,
es, es esa parte, ¿no? Siempre hay alguien que llega a decir basta. Y creo que en tu caso y en muchos casos de personas que deciden ir hacia el árbol genealógico e investigar qué es lo que está pasando, es, es, es una forma de decir basta, de tomar responsabilidad y de empezar, además de sanarlo, empezar a reconocer que no es tuyo y además hacer lo que tengas que hacer para resolverlo y desvanecerlo. Eso es lo importante. Creo que hay gran valor en trabajarlo, porque como hemos dicho muchas veces, trabajar en uno mismo y más en cosas que no son nuestras, pero que sin duda están impactando nuestra vida, requiere de mucho valor, de mucho coraje, porque a veces es darte cuenta de cosas que no te gustan y que sucedieron y que no te corresponde seguirlas cargando, pero para dejar de hacerlo necesitas descubrirlas, enfrentarlas, reconocerlas y a partir de ahí sanarlas y resolverlas. Entonces, sí creo que en muchas ocasiones no es un camino fácil porque te encuentras con mucho dolor, te encuentras con que a lo mejor algún ancestro pudo haber cometido abusos o atrocidades con las que tú no solo no estás de acuerdo, sino que a lo mejor te repugna la idea, pero es también, creo yo, entrar en este entendimiento de que estás ahí para contribuir y no para juzgar. Porque aunque eso que descubres sea repugnante para ti o sea desagradable o tú puedas decir, es que cómo pudo, pues no sabes, no sabemos qué había alrededor de ese ancestro para llevarlo a tomar esa decisión o que lo orillara a cometer la atrocidad o qué ignorancia había en su ser para llevarlo a dominar de esa forma o a maltratar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también el no juzgar requiere muchísima valentía de ir, escarbar, pero saliéndonos del juicio, porque es algo que inconscientemente también lo hacemos en forma automática, porque también lo aprendimos, también está en nuestro ADN y también lo hemos heredado, esta forma de juzgar todo aquello con lo que no estoy de acuerdo, lo señalo y lo juzgo, pero porque, por ejemplo, esta tristeza que tú sentías, a lo mejor muchas veces llegaste a caer en juzgarla, de, ay, no puede ser, Judith, otra vez que te sientas así, o sea, ¿por qué? O sea, no, párate, y caías en señalarte a ti misma y en juzgar lo que sentías, pero a partir de que te saliste de estar juzgándolo y quisiste entenderlo desde otro lugar, fue que empezaste a avanzar y empezaste a descubrir y empezaste a sanar y a liberar y a contribuir de la forma en que lo has hecho con el clan. Y a mí me parece que es una forma maravillosa de contribuir a todo este linaje, a pesar de que, como tú dices, no conoces nombres, no conoces el detalle de muchas historias, pero estás buscando la forma de entender lo que tienes que entender y de saber lo que tienes que saber, porque a veces no es necesario saber más, ni investigar más. Lo que es necesario se muestra. Y no hay que ir más allá de lo necesario, creo yo, para este fin. Entonces, pues sí, requiere, insisto, de muchas agallas, pero luego el resultado también es como un milagro, ¿no? Y la experiencia de vivir esas sanaciones, pues puede ser algo indescriptible muchas veces. Sí, yo creo que aquí es como la palabra mágica, ¿no? Que a veces
entrar, entrar como a este mundo, pues puede ser como un poco, pues complicado, porque al final del día sí hay mucho dolor, sí hay como historias que a lo mejor no son bien recibidas, etcétera. Pero al final del día, lo más importante es como empezar a ocupar realmente el lugar que es tuyo, ¿sabes? Como no tienes que ser ni mejor que a lo mejor cierta persona de cierto miembro de tu linaje, sino, o no tienes que seguir ciertas reglas porque todo el mundo las sigue, sino es como ir ocupando lo que ya eres, pero también entendiendo desde el lugar donde surge todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que me voy a adelantar mucho a la recomendación del carajillo, pero quisiera comentarlo. Todo esto empezó como, ¿sabes? Como esta búsqueda de saber quién soy y quién quiero ser y por qué soy así, justamente por película de Encanto, ¿no? Cuando yo la vi, me sentí muy identificada, ¿no? Porque al final del día era una familia muy unida, que cada quien tenía, pues sí, como estos dones mágicos y que todo alrededor del pueblo era magia y, ¿sabes? Y como risas, etcétera. Pero había una cuestión en la familia Madrigal muy profunda, que era que un miembro, bueno, dos miembros, uno de ellos no tenía como este don y el otro había sido excluido por un don. Y cuando yo lo vi fue como, o sea, sabes, como no sé por qué, o sea, yo creo que son de estos mensajes que a veces la vida te da, como lo dijiste, que lo tienes que saber y saber eso, ¿no? Y de ahí empecé como a buscar, ¿sabes? Como esta parte de, de dónde venía realmente. Y hay una frase justamente en la película que le dicen a uno de los personajes, no recuerdo cómo se llama, pero la chica que es como muy fuerte, le dicen, es que estás cargando demasiado peso. Y eso me vino como a, ¿sabes? Como a pues sí, como a tener como un balde de agua fría, porque de repente, por esta cuestión de querer pertenecer o querer, sí, como estar encajando, como que te esfuerzas demasiado, ¿sabes? Te esfuerzas demasiado por no ser tú para ser como debes de ser, ¿no? En ese núcleo. Entonces, mientras pasaba, mientras se pasaba la película y habría como frases que en esta casa no se habla de Bruno, o en esta casa no se menciona ni siquiera el nombre. Y de repente ver como a ese personaje que estaba escondido en la casa, olvidado, ¿no? Porque, pues sí, porque tenía un don que a lo mejor no era tan bien visto, era como, sabes, como de repente yo siento que en algún momento todos, sobre todo cuando te empiezas como a transformar, te sientes un poco así, ¿sabes? Como viendo desde el agujerito a tu entorno, ¿no? Y que sabes que te encantaría estar ahí porque al final del día hay amor, o sea, no es que esta exclusión tenga que doler, o sea, hay amor. Y creo que a veces cuando uno no entiende al otro desde su ser, ¿no? O sea, lo que hace es lo rechaza, pero por miedo. Pero al final siempre hay amor, ¿no? Entonces, eso me marcó muchísimo de entender uno que cada uno tiene como esta magia muy particular y que vino y que está en este árbol, aunque un abuelito se ha rechazado a lo mejor porque le fue infiel a la abuelita o porque, o no, ¿sabes? Como todas estas historias que están, pero al final cada uno de ellos me forman lo que somos. Y, y la verdad a mí sí me da como mucha, como siento como mucha empatía con estos personajes que han sido como
excluidos eh, de un clan, porque al final del día es porque son diferentes, ¿sabes? Y esa diferencia es tu gran espejo para a veces no aceptar que dentro de ti hay algo que también es parte de ti, ¿no? Y de repente cuando te das cuenta que cada uno de ellos y que tú forman como toda esta red para formar un hermoso árbol y para formar una bella historia de familia que puede tener sus historias como todas, ¿no? Fatalistas, etcétera, pero son una historia y es tu historia. Pero creo que al final del día reconocerte es lo más importante para escribir tu nueva historia. Sí, yo creo que esa parte de que dejas de ser quien realmente eres por encajar, por pertenecer al clan o a lo que sea que quieras pertenecer, a veces es incluso a un grupo de amigos o a determinado círculo de personas, etcétera. Pero aquí que estamos hablando del árbol genealógico, a veces nos convertimos en quien no somos para ser bien recibidos, bien vistos y aceptados por el clan. Y creo que ahí es donde también terminamos exhaustos, porque como tú lo expresaste, vas nadando contracorriente. ¿Cómo terminan tus brazos, tus piernas, cuando en la vida literalmente te metes a nadar contra la corriente de un río? Pues terminas agotado, sin fuerzas, y eso es lo que nos pasa en la vida y no nos detenemos a hacernos conscientes de que por eso estamos rendidos y no entendemos, y es por eso, porque renunciamos al ser que somos, y este convertirnos en lo que realmente no somos es sumamente cansado. Cuando tú fluyes con lo que eres, vas llevado de una manera muy pacífica y muy hermosa por el universo, porque no vas resistiéndote a eso que eres y que al final vienes a ser lo que eres, no venimos a esta vida a convertirnos en lo que no somos. Y a veces nos convertimos en el hijo perfecto para que mamá me vea bien y que mamá me acepte y mamá me reconozca, igual que a mis hermanos, o me reconozca que me porto bien, o reconozca, pero en ese reconocimiento que busco, dejo de ser quien soy. Y lo llegamos a hablar en un episodio. Quien tiene que reconocerse, amarse y aceptarse eres tú primero. Y si el otro no te reconoce y no te acepta, no es problema tuyo, no es algo que tú tengas que resolver. Es tema del otro. Y por eso estamos agotados y desgastados. Pero en ese sentido, creo que también es muy importante y este tema de la terapia transgeneracional y de reconocer todo lo que no es nuestro, pero que nos duele. Creo que es bien importante sanar las relaciones con nuestros padres. Por más que te cueste trabajo, y eso no implica que dejes de ser quien eres, porque tenemos esta creencia también de que para tener una buena relación con mamá o para tener una buena relación con papá, me tengo que convertir en lo que mamá quiere o en lo que papá quiere. Y creo que son cosas distintas. Puedes tú tomar esa parte responsable de sanar y de dejar de juzgar, porque al final, sea como sea, son seres humanos igual que tú, que los estás juzgando y los estás señalando. Son seres humanos que desde su lugar, desde sus creencias limitantes, desde la caja en la que los metieron a ellos,
desde la forma en que les dijeron que tenían que hacerlo, lo están haciendo lo mejor que pueden o lo hicieron lo mejor que pueden. Incluso si la situación es que tu papá o tu mamá ya no vive, eso no impide que puedas sanar una relación madre-hija o padre-hija o madre-hijo, etcétera, ¿no? Podemos sanar nuestras relaciones con nuestros progenitores, aunque ellos ya no estén en este plano de la existencia. Y creo que también muchas veces sanar esas relaciones, no creo, lo he visto. He leído muchísimos casos y testimonios. He visto cómo cambian las situaciones en las personas a partir de que deciden tomar como la batuta de sanar estas relaciones con papá y mamá, de ver cómo sus vidas a partir de ahí se transforman, porque también pueden venir muchos dolores a partir de ahí que quebrantan nuestras relaciones con ellos. O sea, es impresionante. Leía el caso, por ejemplo, de una persona, de un señor que cuando él tenía solo 2 años, su mamá se tiene que ir al hospital por un tema de la vesícula y está 3 semanas fuera de casa. A esa edad un niño, por más que tú le expliques, es que tu mamá está en el hospital, el niño no entiende, no tiene la conciencia de decir, ah, pobre mami, no está conmigo porque le duele, porque necesitan curarla. El niño solo entiende que mamá no está y que mamá lo abandonó. Y entonces de manera inconsciente se pone una barrera para que no le vuelva a doler como le dolió. Y entonces ya no tiene este vínculo con mamá, porque inconscientemente por supervivencia renuncia a ese vínculo para que cuando mamá se vuelva a ir no le vuelva a doler. Date cuenta de lo que pasa. Y a partir de ahí la relación mamá e hijo no vuelve a ser nunca la misma. Y él no sabe por qué. Hasta que un día la vida lo lleva por temas de salud a buscar respuestas y se pasa años meditando y en silencio y no encuentra respuestas y sigue con los temas de salud y uno de sus maestros le dice que regrese a casa y sane la relación con su madre y él no entiende y él aparte dice no, mi maestro no sabe lo que habla, o sea, a mí me cuesta trabajo que mi mamá me abrace, o sea, ¿cómo voy a regresar a estarme con ella si no soporto ni siquiera que me abrace? Y cuando él se acerca y por fin le hace caso al maestro y se acerca a ella le empieza a platicar este tema, él empieza a entender por qué, por supervivencia, ese vínculo se rompió. Y a partir de que lo entiende, empieza a tener de nuevo esta cercanía con su mamá y sus temas de salud de forma inexplicable se van. Entonces, creo también que, no, insisto, no creo, lo he visto en muchos testimonios, lo he visto en terapia cuando las personas empiezan a tener este tipo de sanaciones y este tipo de acercamiento y empiezan a mejorar las relaciones con papá o con mamá, las cosas alrededor de los diferentes aspectos de sus vidas empiezan a cambiar. Y nos resistimos y decidimos no volverle a hablar a mamá porque la juzgo por A, B, C o D y no la entiendo y me rompo a mí misma también. Y no me doy cuenta que me estoy haciendo, que eso que le hago a ella, y aquí volvemos a hablar de la unidad que tú hablas, eso que le hago a ella me lo estoy haciendo a mí misma y de manera más profunda. Lo que quiero hacer para dañarla a ella o lo que quiero hacer para dañar a papá, me lo estoy haciendo a mí mismo.
y luego no entiendo por qué las cosas me van tan mal en la vida. Y todo esto está en nuestro inconsciente. El inconsciente se acuerda de todo lo que te ha pasado en la vida, de todas las caras que has visto, incluso en una multitud, de todos los olores, los sabores, de todos los ruidos. Hay gente que no entiende por qué escucha determinado ruido y se estremece. Y son estas cosas que a veces sí son nuestras por algo que sucedió cuando yo era bebé y que me asustó y se quedó en el inconsciente. Y a veces son cosas que no son mías, que pueden venir heredadas del árbol genealógico y que les restamos importancia a yo. Le restamos importancia. El ego me dice que yo no voy a tener una relación con mamá o con papá. Y es el ego. Recordemos que el ego, mientras más conflicto hay, más vivo se siente. El ego necesita conflicto, mortificación, estrés, sufrimiento para sentirse vivo. Pero todo eso que le da vida al ego y que alimenta lo que está guardado en el inconsciente, me desconecta del ser que soy y de toda la sabiduría que hay ahí adentro del ser que soy. Y creemos que sabemos. Creemos que la solución es romper relaciones. O juzgar al otro también. O sea, creemos que la solución es romper relaciones o que la solución es juzgar al otro para a partir de ahí justificar por qué tengo que romper relaciones con mis ancestros. ¿Y qué crees? O sea, eso no te va a mejorar la vida, al contrario. De cierta manera, yo creo que en todos los árboles hay como mucho dolor y a veces no sabemos cómo manejar ese dolor. Y lo primero que, como respuesta como natural es esto, ¿no? Como defenderte, como olvidar, ¿no? Incluso está científicamente comprobado que cuando uno va a pasar por un momento de estrés, de mucho dolor, lo que hace el cerebro es, ¡tuc! ¿No? O sea, como que esto nos va, o sea, no nos va a matar a lo mejor lo que nos van a hacer, nos va a matar el recuerdo y lo bloquea, ¿no? Entonces, de cierta manera, yo creo que es parte de, pues, de aprender, ¿no? Tú lo mencionaste ahorita, que al final del día ellos también tienen sus cargas, ellos también tienen sus dolores, ellos también han pasado por historias muy, muy tristes ¿no? O sea, que reaccionaron o accionaron con las herramientas que tenían en ese momento. Y que nosotros, bueno, yo al menos lo que ahora trato ya más consciente, porque lo hago conmigo, es a no juzgar tanto y a no señalar tanto, porque a veces, a veces el dolor te hace cometer mucha estupidez y te hace decir cosas que tú no estabas ni siquiera las querías decir, ¿sabes? Y como lo comentamos al principio de la temporada con el libro de los cuatro acuerdos, la palabra no solamente se queda en este nivel, ¿no? O sea, se queda en el universo y está esa energía. Entonces, de repente, estas maldiciones o estas palabras a lo mejor que le puedas decir a un miembro de tu familia, no solamente se lo dices en ese momento, se lo dices a todos y te lo dices a ti. Entonces, sé que es complicado de repente aceptar ese tipo, esas historias, ¿no? O sea, porque no es fácil. Si a lo mejor en tu miembro, en tu familia hubo un integrante que con esto que le alcanzó, con esto que hizo, pudo provocar mucho daño, ¿no? Pero detrás siempre he dicho yo algo, o sea, de cada historia tal vez de sufrimiento, sabes, como de esta maldad, o sea, así hecha, hubo un niño que le hicieron lo mismo.
y que es bien complicado cuando de repente se meten con tus hijos o con alguien que tú quieras, ¿no? Pero creo que ahí está la gran maestría, ¿no? De perdonarnos. O sea, yo he entrado a estos temas y tú me ayudaste también en una terapia para perdonarme, ¿sabes? O sea, cuando yo te envié ese mensaje, recuerdo que te dije, es que no entiendo muchas cosas, pero sabía que alguien, no sé cómo lo sabía, pero sabía que alguien debía de hacerlo. O sea, ¿sabes? Era como una cuestión de, por eso cuando yo vi esa película de Encanto, era como lo que pasaba a la protagonista, de saber, de buscar detrás de las fotografías, de la historia, de entender por que no se mencionaban las cosas, porque creo que también, así como la palabra puede destruir, cuando uno de repente se da la oportunidad de decirlas, de usar el lenguaje como una manifestación de sanación, es, uff, o sea, es como dar luz a mucho dolor. Y ahí es lo importante, o sea, de repente te das cuenta que hay un montón de banda que está detrás de ti y que no te debes de sentir solo, ¿sabes? Porque están contigo. Y es como este reconocimiento que tú también formas parte de él. Yo siempre lo he dicho y siempre lo he dicho a mi entorno, o sea, los acepto tal como son. Sé que a lo mejor hay cosas que no acepten de mí, pero yo los acepto tal como son. Y eso me ha llevado a mirarme al espejo después de muchos años y entender que yo ocupo un lugar muy importante como todos lo ocupan. Y creo que eso te quita de egos, porque al final del día, Pati, yo creo que si lo vemos más allá, no solamente de este núcleo, si a lo mejor de todo el núcleo del universo o del mundo, a veces lo que buscamos es reconocimiento. O sea, la gente que inicia una guerra, la gente que de repente hace cosas que tú dices, pero ¿de dónde sale tanto, no? Es por esto, o sea, es una cuestión de reconocimiento, es una cuestión de pertenecer a algo. Si te das un minuto para entender de dónde vienes, y que a lo mejor tú no puedas tener una familia o no sabes cómo no puedas tener descendencia, pero eres parte de eso, ya no cabría tanto ego. Yo creo que es momento de quitarnos como el vendaje todo, ¿sabes? Y de aceptar como la ayuda que no está en este plano, sino está en otros planos. Y que ellos te ayuden desde donde estén a sanar incluso su dolor. Yo lo viví contigo en una terapia, ¿no? O sea, yo no conocía a mi abuela y de repente entendí su dolor y entendí que no debió de haber sido fácil lo que estaba viviendo y que era momento de sanar. Entonces, es momento de liberarnos y creo que la mejor manera de decirle al otro, te acepto tal como eres, es sanando nosotros. Y ahora me hace mucho sentido cuando decimos, si sano yo, sanamos todos, porque el amor sana, o sea, porque al final del día somos esa conexión mental, esa conexión no de los óvulos cuando estaba yo en la panza de mi mamá, somos todo, ¿no? O sea, nada más que se nos olvidó que el amor lo tenemos constantemente. Así es, Yui. Creo que a partir del amor se pueden sanar muchas cosas, se pueden lograr muchas, liberamos una cantidad de carga y de peso y de equipaje emocional impresionante que nos hace ir más ligeros por la vida. Entonces creo que vale la pena el trabajo que implica hacer esta búsqueda en nuestros árboles genealógicos, porque los regalos que vienen después de hacerlo, y tú ya lo viviste, tú ya empezaste a darte cuenta que sí hay respuestas, que sí liberas, que sí puedes entender el dolor de alguien que nunca conociste, porque una vez que tomas la responsabilidad y dices,
ok, yo no quiero que esto siga y quiero ir a descubrir qué es lo que tengo que saber para sanar, las respuestas llegan y el proceso empieza y la sanación se da y el camino se abre para quienes toman esa decisión. Y ya para ir cerrando el episodio, quiero compartir, hay un doctor que es especialista en medicina psicosomática, que es el doctor Salomón Seyam, y él habla muchísimo del tema transgeneracional, tiene muchos libros, da terapias, obviamente este tipo también. Pero a mí una de las cosas que más me impactó, y tenemos también la creencia de que muchísimas de las enfermedades que nos afectan hoy en día no son curables. Y un caso de ellos es la dolorosa esclerosis múltiple. Y él habla de muchos casos que los incluso ha documentado de personas que padecen esclerosis múltiple y la relación que hay con muertes tempranas de algún hijo en el árbol genealógico. Entonces, de manera inconsciente, el clan obviamente no es algo consciente, pero recordemos que el inconsciente es muchísimo más poderoso que nuestro consciente y que estamos entre el 95 y el 98% del tiempo operados por el inconsciente corriendo estos programas. Estas muertes tempranas de niños, luego inconscientemente vienen niños dentro del clan, nacen, y como ya tenemos ese dolor no resuelto del hijo que se murió, no queremos que se muevan, no queremos que se vayan a ningún lado. Y esta vez no te vas a ir, esta vez no te vas a ir de mi lado. ¿Y qué hace la esclerosis múltiple? En etapas avanzadas. Te limita, te impide el movimiento. Hay gente que ha terminado sus últimos días acostado en una cama y que no, dependientes completamente de las personas que los rodean y de que los estén aspirando y moviendo para que no se llaguen porque están completamente inmóviles. Y cuando él se va a los árboles genealógicos de los pacientes que llegan con esclerosis múltiple y los ayuda a hacer la investigación y a irse al árbol y detecta que sí hay una situación así y los ayuda a hacer la terapia correspondiente para sanar, liberar y resolver el trauma que se quedó sin resolver, porque es un trauma. O sea, que pierdas a un hijo es traumático, debe de ser traumático porque la historia nos dice que los padres morimos antes que los hijos. Entonces, cuando una situación así no se da como la tenemos concebida, pues es un evento traumático para nosotros y cuando ese trauma no se resuelve, no se trata, no se trabaja, se queda atrapado, se queda sin resolver y luego 3, 4 generaciones siguientes sale algo así, porque no quiero que te muevas, no quiero que te vayas esta vez. Y son cosas que no son de ellos, no son de quien tiene la esclerosis. Entonces, a mí es de las cosas de temas transgeneracionales que más me ha impactado saber y que la comparto precisamente porque si hay algo en sus familias que no encuentren o un patrón que se repite o algo sumamente doloroso, de verdad, si han intentado otras cosas y no funciona, vale la pena que le echemos ojo a nuestro árbol genealógico, porque muchas veces no es tan inmediato como la generación de padres y de abuelos, a veces puede venir de más atrás. Entonces, con eso terminaría yo preguntándote, mi querida Judith,
sí, para no perder nuestra hermosa costumbre de recomendando el carajillo, que ya creo que te adelantaste un poquito, pero a lo mejor tienes alguna otra recomendación que nos pueda ayudar a sentar un poquito mejor el tema que hemos hablado el día de hoy sobre el árbol genealógico. Pues sí, como que me adelanté como a la recomendación, pero yo quisiera irme con la reflexión de esta película y es que creo que el mensaje más importante de ella es reconocer lo valioso que cada miembro de nuestra familia es, ¿sabes? Todos vamos a tener diferentes historias, diferentes dolores, diferentes dones. Y yo creo que lo más atractivo y lo más inteligente y lo más hermoso y amoroso que podemos hacer es aceptarnos tal como somos. Incluso al ese miembro de la familia que a lo mejor no encaja contigo y que la única manera que puedes y tu herramienta en ese momento lo da es excluirlo, que con amor lo abraces y te empieces a abrazar a ti, porque cada vez que nosotros rechazamos algo, hay una parte que nos rechazamos a nosotros mismos. Y la invitación también sería buscar estas respuestas, ¿sabes? En terapia, en alguna meditación, porque al final del día yo lo experimenté no desde como la cuestión o sea, de yo ser el terapeuta, sino más bien como pues la persona que vino a tocar una puerta, como fue la tuya o como fue la de mi amiga, y decir, quiero, primero quiero agradecer a cada uno de ellos que no conocía, quiero ocupar mi lugar y y quiero amar lo que soy, pero creo que a veces hablamos mucho de amor propio y hablamos mucho de estar trabajando continuamente en nosotros, pero creo que en algunas ocasiones, y siento que estas terapias que tú das o las que da mi amiga son importantes porque te asomas un poquito a esa historia que a lo mejor no conocías y empiezas a aceptar otra parte de ti. Y al final del día cerraría diciendo esto, si sanas tú, sanamos todos, si sano yo, seguramente van a sanar muchísimos miembros y que el amor sea un cordón que nos siga uniendo. Creo que es lo más importante. Qué lindo, mi querida Yu. Pues ahí está la recomendación que nos hace para cerrar este episodio, la película Encanto, y esta hermosa reflexión. Y con eso nos despedimos y nos escuchamos a la próxima. Hemos llegado al final de este episodio y esperamos que te hayas llevado una buena reflexión, pero sobre todo un buen chascarrillo. Recuerda que nos escuchamos dentro de 15 días y estaremos encantadas de tener contacto contigo. Lo puedes hacer por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Entre Carajillos y Chascarrillos, en Instagram y YouTube como Carajillos y Chascarrillos. Recuerda que si este material es de valor para ti, nos ayudas mucho compartiendo y nos ayudas mucho suscribiéndote a todas nuestras plataformas. Te invitamos a ver el mundo de otra manera y qué mejor hacerlo acompañados. Hasta la próxima.